Hoy nos acercamos al área de oncología del Hospital Universitario de León, de la mano del doctor Andrés García Palomo y todo su equipo. Y continuaremos con otro capítulo de León Romano con Begoña Fernández. Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Empezamos marzo con optimismo, con media hora de pura tele leonesa. ¡Comenzamos! Os presento al doctor García Palomo. Buenos días. Buenos días. El cáncer se cura. La enfermedad se cura y se cura globalmente en el 50% de los casos que tenemos, 50-60% de los casos. Es evidente que un cáncer de mama se cura en un 90% de los casos y un cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas se cura en un 10-15% de los casos. Pero hay pacientes que se curan. Sí que es verdad que hemos avanzado desde hace 20 años para acá. En algunos tumores se han producido avances espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de pulmón ahora mismo tenemos nuevos fármacos, en cáncer de mama han aparecido novedosos fármacos que aumentan la supervivencia claramente. Melanoma ha sido, por ejemplo, una de las patologías que se ha revolucionado, cáncer colorectal, cáncer de ovario, ha habido patologías que han avanzado. En oncología no hay grandes cambios disruptivos, sino que son pequeños cambios que vamos mejorando la situación. Por ejemplo, la toxicidad de los fármacos ha disminuido de una manera excepcional. Sin embargo, alguien me podría decir, a mí se me sigue cayendo el pelo. Es verdad. Es decir, la quimioterapia sigue produciendo alopecia y esto es un problema que no hemos resuelto, pero hay otras muchas toxicidades que las hemos resuelto de una manera importantísima, que hemos aprendido muchísimo sobre ello y que ahora un paciente oncológico es un paciente que no tiene por qué tener un aspecto diferente al resto de la población, porque eso estigmatizaba en muchas ocasiones, ¿no? Y hemos avanzado también en el conocimiento y en la concertación social, en el sentido de que un paciente oncológico no es visto como un bicho extraño, raro, enfermo, ¿no? Nosotros cuidamos de que esto sea un sitio alegre. Esto no puede ser un sitio triste, porque el enfermo, porque tenga un cáncer, no se va a morir. Y el que se muere está vivo hasta el día que se muere. Entonces, hay que tratarlo como vivo, no como enfermo. Yo recuerdo en el año 95, cuando empezamos, yo me formé en Salamanca, soy charro, así que no sé por qué hago un programa de cazurrines, pero soy charro. Cuando yo empecé mi especialidad, pues había un problema, un paciente con cáncer, un paciente que se jubilaba directamente, y ahora mismo hay muchos pacientes con cáncer que han superado la enfermedad y que se incorporan a su labor diaria profesional sin ningún tipo de problema, y esto es un grandísimo avance porque es una normalización de la situación. Ahora, por ejemplo, incorporamos ya psicooncólogos, que es otro de los aspectos que hemos entendido que tienen que estar presentes en todos los equipos clínicos. La Asociación Española contra el Cáncer tiene su psicólogo, asociaciones de pacientes tienen su psicólogo, y nosotros tenemos nuestros psicólogos incorporados a los servicios, algo que forman o que dan un papel muy importante y un aspecto que muchas veces el médico no tiene cubierto y hay que cubrirlo de otra manera. El concepto de enfermedad y enfermo son cosas diferentes, es decir, la enfermedad es una cosa y vive en un cuerpo, vive en una mente, vive en una familia, vive en una sociedad, vive en definitiva en un enfermo. Es decir, el concepto de enfermo y enfermedad son cosas diferentes. Hasta tal punto es así que la enfermedad puede convivir en personas que no se sienten enfermas. Y esta es la base de la prevención secundaria, ¿no? Es decir, muchas veces a los enfermos los convertimos en enfermos cuando le decimos que tiene una enfermedad. Hasta ese momento no se sienten enfermos. ¿Quién convierte a la enfermedad en enfermo? El médico. Cuando da un diagnóstico, lo transforma en enfermo. Tiene un gran libro Pedro Leinentralgo que se llama Cuerpo y Mente,
que habla de todo esto y que nosotros nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que tratamos personas, no tratamos células, ni infecciones, ni diabetes, sino tratamos personas. Estamos acostumbrados a decir, voy a ver un cáncer de pulmón o voy a ver un cáncer de mama. No, voy a ver una persona con un cáncer de mama. Cada persona es un mundo, está dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de una situación, y a cada uno pues hay que transmitírselo de la manera que mejor convenga, ¿no? Se ha hablado siempre, y lo han hablado muchos filósofos en este sentido, de la verdad sostenible y la verdad asumible, ¿no? Es decir, a cada uno hay que decirle su verdad, la que él puede asumir y la que él puede aceptar. No la verdad, porque, claro, ¿qué es la verdad? Ya lo decía Pilatos, ¿no? ¿Qué es la verdad? Veritas. Quid est veritas? Quid est veritas? El paciente tiene derecho a saber y a no saber. O sea, el paciente, si no preguntan, es porque no quiere saber. Y a veces preguntan y lo que te están demandando es no la verdad, sino lo que él puede asumir. Explicarles verdades, pero sin apagar la esperanza. Yo a los pacientes les digo muchas veces lo siguiente, y es que la diferencia entre él y yo es que le ha dado la vuelta al bote de tomate y se ha dado cuenta que tiene una fecha de caducidad. Yo no se la he dado, pero la tengo. Tengo fecha de caducidad, pero la tenemos todos. La diferencia es que él la ve y yo no soy consciente de que existe, pero yo mañana puedo estar muerto. El ser humano escribe la letra pequeña entre los dos acontecimientos más importantes de su vida que no decide. Nacimiento y muerte son dos circunstancias que están ahí y que entre ellas escribimos. Y la gente no se quiere morir. Nadie nos queremos morir, a sabiendas de que eso es absolutamente inevitable. Y la enfermedad, por tanto, forma parte de la vida, porque son las trompetas de la muerte, siempre. Sí, es intrínseco. Claro, es intrínseco a la vida. Si has nacido vas a morir, obligatoriamente, la gente no quiere. El objetivo del tratamiento del cáncer es siempre curar. Cuando no se puede curar, bajamos un peldaño, es vivir más. Y cuando no se puede vivir más, es vivir mejor. Son 3 peldaños, 3 objetivos que tiene cada paciente. Y cada paciente puede decidir. Es decir, un paciente no decide si se cura o no se cura. Es evidente que eso no es así. Pero sí un paciente puede decir y puede elegir tratamientos que le hagan vivir más o que le hagan vivir mejor. Y eso son graduaciones que el paciente establece. Es decir, nuestros objetivos siempre es curar o alargar la vida. Ese es el objetivo. ¿A cualquier precio? No. Al precio que el paciente quiera pagar por alargar la vida. Lógicamente esto entronca con el problema que hablábamos antes de la verdad, es decir, ¿el paciente tiene suficiente información como para tomar decisiones? Pues este es un grave problema, pero para eso está el médico. El médico sí tiene la suficiente información, el médico es el representante del paciente y es el que debe de tomar decisiones en muchas ocasiones a favor siempre del paciente. Y esto es muy importante para que el médico sea independiente, tiene que ser muy independiente, tiene que tener una formación humanista, tiene que tener una formación en psicología, etcétera, etcétera, que le permita tomar una decisión porque representa... El médico es como el abogado en un proceso judicial. Yo trabajar mucho. Llevo tumores digestivos, efectivamente. Bueno, Y nada, hago lo mismo que el resto de mis compañeros, trabajar mucho en las consultas, tengo que mirar la cámara, pero es que es imposible. Y ahora mismo está esperando un paciente en la puerta y creo que debo de atenderle. Nosotros estamos representando ante, si me permitís, a lo mejor es muy grandilocuente lo que digo, ante la vida al paciente. Y es el paciente el que tiene que tomar decisiones o el que me tiene que indicar qué es lo que quiere de mí. Ahora mismo hay 2 técnicas de detección precoz importantes, bueno, diríamos que 3, que es el test de Papa Nicolau, la exploración ginecológica, que es la mamografía y que es la colonoscopia. Bueno, nosotros aquí en León estamos haciendo la sangre oculta en heces como pre-screening al verdadero cribado que es la colonoscopia. Hay una 4ª que es la exploración de los lunares, etcétera, y todas esas técnicas están funcionando. El screening hay que recordar que no está detectando gente sana, sino gente enferma que no lo sabe. Por tanto, el screening siempre aumenta el número de enfermos, pero disminuye el número de muertos. Avanzamos más allá, el tema de los biomarcadores. Bueno, el olfato de perro y todo esto es muy antiguo. Es decir, lo que pasa que son técnicas que hay que validar. Por ejemplo,
El tema de los biomarcadores se está avanzando rápidamente porque ahora mismo estamos en disposición de detectar células tumorales circulantes y DNA tumoral en sangre periférica. Ya estamos en ello y estamos avanzando en ello, y es muy probable que en breve podamos ver que con un análisis de sangre podamos detectar cáncer en fases muy precoces. Estamos muy cerca ya. Desde luego León va a ser una de las pioneras que implemente esta técnica. En materia de investigación hemos avanzado también de manera importante, ¿no? Es decir, la investigación es un tema, la investigación clínica es un tema muy importante para poner en marcha nuevos fármacos, nuevos medicamentos que se incorporen al arsenal terapéutico día a día. Bueno, lo que yo hago fundamentalmente es encargarme de coordinar todos los estudios de investigación y los ensayos clínicos y estudios observacionales que llegan de las diferentes empresas farmacéuticas a este servicio. Entonces, cada investigador, cada oncólogo, recibe una serie de posibilidades de llevar a cabo este tipo de investigaciones, y yo me encargo de todo el proceso, desde el papeleo a luego la utilización de los datos que van saliendo bueno, ver cómo funcionan todos esos productos nuevos en investigación en cada uno de los pacientes. En investigación clínica estamos bien, es decir, este hospital investiga, hay muchos hospitales de Castilla y León que hacen investigación. Salamanca, por ejemplo, el Hospital de Salamanca es pionero en investigación, es decir, yo creo que en ese sentido estamos bien. ¿Que se puede mejorar? Lógicamente, todo es mejorable, y yo creo que además siempre tenemos que tener esa idea fuerza de mejorar, de seguir mejorando, pero no estamos mal. Se colabora con la Universidad de León. Sí. Ellos están muy receptivos a hacer cualquier cosa que se les proponga, y ellos vienen también a pedirnos cosas. Pues vienen profesores de la universidad que llevan doctorados a hacerlos aquí. Nosotros también llevamos alumnos de enfermería. Yo ahora estoy de prácticas en la UCI y nada, soy estudiante de enfermería de cuarto curso y de prácticas. Aquí solamente pueden venir de cuarto, porque es un convenio que hay con la universidad para que el que venga aquí ya esté un poco preparado y formado. Los alumnos que tengo ahora mismo 7 alumnos de enfermería, son de cuarto, es decir, acaban en junio. O sea, por eso es un hospital universitario. Por eso es un hospital universitario. A medio y largo plazo, el cáncer es una enfermedad que va a ir incrementándose por múltiples razones, porque no conseguimos dar con los mecanismos, estamos aprendiendo mucho, pero no conseguimos dar con los mecanismos que producen la enfermedad. Vivimos en un mundo y en una sociedad enferma, con un ambiente social enfermo, en el sentido de que hay muchos carcinógenos en muchísimos sitios, y desgraciadamente, esto es unos datos pesimistas, el cáncer está aumentando en incidencia. Esto no quiere decir que el aumento de la incidencia de cáncer vaya a producir más muertes, pero es muy probable que la incidencia de cáncer vaya progresivamente aumentando por esa razón, y porque las técnicas de cribado van a detectar pacientes cada vez en situación más precoz, y como dije antes, el diagnóstico precoz aumenta el número de casos de incidencia, y por tanto la carga de la enfermedad va a ser progresivamente mayor. Pero digamos, como elemento esperanzador, la supervivencia, la curación de la enfermedad camina a marchas forzadas, y probablemente estemos hablando en muy poco tiempo de que podamos, con fármacos nuevos como es la inmunoterapia, con fármacos nuevos como son las terapias dirigidas, con el diagnóstico precoz y con la educación sanitaria de la población y la participación de toda la sociedad involucrándose en todo esto, estemos hablando de que si las tasas de curación estén en el 50%, estemos hablando de un 70-80% en un futuro cercano. Internet es un elemento neutro, por tanto, el problema de Internet es cómo se utilice, lógicamente. Y entonces hay una utilización doble, incluso yo diría que hasta triple, una utilización por parte de los pacientes de búsqueda de información que les pueda ayudar a seguir alimentando la esperanza de que hay algo que les puede curar. A veces encuentran cosas que les pueden curar y otras veces no. Y hay una segunda trama en este sentido, y es la medicalización de la sociedad. La medicalización de la sociedad es un elemento económico fundamentalmente, donde hay mucha gente que se aprovecha económicamente de esta situación. Por tanto, medicalizar a la sociedad es un negocio que se está abriendo en Internet también. Yo creo absolutamente en la libertad de que Internet tiene que ser absolutamente abierto,
pero sí que es verdad que los pacientes deben estar muy asesorados para ver dónde entran. Y por otro lado, nuestra misión también es informar y denunciar aquellas situaciones en las cuales se está medicalizando con aviesas intenciones la esperanza de la gente. Hay que recordar que el negocio de la enfermedad es probablemente el segundo negocio lícito más importante que existe. El primero es la alimentación y el segundo es la farmacopea, dentro de los lícitos. Es un gran negocio, hay que recordar que las empresas farmacéuticas globalmente ganaron un 18% de beneficios el año pasado. Y esto, bueno, está por encima de los bancos, a los cuales los tenemos crucificados como elementos demoníacos prácticamente, ¿no? La medicación tiene efectos secundarios y por tanto la medicación solamente debe ser prescrita por un profesional sanitario. La automedicación es siempre muy peligrosa. Médico o enfermero, yo ahora con el Real Decreto de Enfermería, que hay tantos problemas, me parece una aberración. Yo creo que la enfermería está perfectamente capacitada para en algunos aspectos participar en la prescripción, si fuera necesario. No estamos hablando de prescribir cosas para las que no tenemos competencias, estamos hablando de prescribir cosas según protocolo o cosas de nuestro uso habitual, como las curas, que somos nosotros los que hacemos las curas, qué pomada le pones o qué antiséptico utilizas. Tal y como ha salido la ley, no podríamos utilizar por nuestra cuenta ni un antiséptico. Yo creo que, por ejemplo, en el servicio de oncología, nuestras enfermeras tienen una capacitación para hacer eso suficiente. Este Real Decreto es una auténtica aberración que no tiene ningún sentido y que además produce muchísimos problemas de funcionamiento dentro de los equipos sanitarios. Si nosotras nos ajustáramos a la ley, los enfermeros, yo creo que pararíamos los hospitales. Porque si a cada cosa tienes que llamar al médico para que determine si eso se pone o no se pone. Goebbels decía que nunca hubieran alcanzado el Tercer Reich sin la propaganda. Por tanto, la propaganda funciona y funciona con una intensidad tremenda y brutal. Hay que recordar que el padre de la propaganda era primo de Freud, es decir, había aprendido muy bien cómo se maneja publicitariamente al ser humano. Por tanto, la propaganda funciona y funciona para bien y para mal. Siempre digo lo mismo, una cosa es publicidad, otra cosa es educación sanitaria y otra cosa es propaganda. Y hay que diferenciar claramente lo que es esto. La educación sanitaria es fundamental porque realmente el mejor cáncer es el que no se tiene. Este es el mejor cáncer. Y para hacer que la población padezca menos cáncer, hay que educarla sanitariamente. Bueno, pues la educación sanitaria es darle las herramientas al paciente para que tenga conocimiento sobre su enfermedad, sobre los fármacos que va a llevar y en el caso de que tenga complicaciones, pues pueda subsanarlas de la mejor manera posible. Es un poco la intención en este caso. Tiene un poco de psicología también, ¿no? También son las primeras veces que vienen a la consulta, es una consulta complicada, con un diagnóstico duro, hay veces que no saben casi ni lo que tienen. Es complicado, sí, pero bueno, es bonito también. Porque hay procesos preventivos que pueden permitir disminuir la incidencia de cáncer. Uno de ellos es el tabaco, claramente. Pero hay otro que es la alimentación. Realmente no sabemos cuál es una alimentación sana y qué es una alimentación insana. No lo sabemos, no está claro. Hasta tal punto es así que nos encontramos con propagandas alimentarias de salubridad, muchas, y lo vemos en todos los anuncios, donde la alimentación se convierte en algo tremendamente sano, incluso las patatas fritas de bolsa son sanas en muchas ocasiones. Luego hay un tercer elemento fundamental para la salubridad de la población, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. Alrededor del ejercicio físico se ha creado otro grandísimo negocio, ¿no? De zapatillas, de camisetas, de apps, de todo esto. Para correr solamente se necesitan unos pantalones, una camiseta y unas zapatillas. La calle es el mejor gimnasio, lo hemos dicho siempre, ¿eh? Es decir, esto es así, es decir, hay elementos tan importantes como eso. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, en cáncer de mama está demostrado que el ejercicio físico y una buena alimentación tienen unos efectos sobre la curación de la enfermedad casi tan importantes como la quimioterapia. Y luego hay un tercer aspecto también muy importante que no se tiene muy en cuenta porque forma parte ya de elementos esotéricos, pero es el estado mental. Y el estado mental juega un papel fundamental
en un estado de salud adecuado. La mayoría de los problemas que tenemos los tenemos en la cabeza. Hay un libro muy interesante que es el origen de la conciencia, donde un Pim Van Bommel, que es un cardiólogo holandés, es el primer artículo científico en donde se analiza desde un punto de vista científico experiencias más allá de la muerte, que es un libro en el cual no habla de experiencias religiosas, sino que habla de que la conciencia persiste más allá de la muerte. Sin hablar de experiencia religiosa, ni de que eso sea ir al cielo, ni nada de esto, publica el artículo con 140 casos donde efectivamente la conciencia permanece más allá de la muerte y se es consciente de que uno ha abandonado su cuerpo. Lo que pasa es que todas esas vivencias vuelven a la persona, de tal manera que no sabemos qué ocurre con los que no vuelven. Si esa conciencia desaparece en un tiempo y es simplemente reverberancias del cerebro que no ha muerto, o qué es lo que es, si es realmente una vida espiritual que realmente exista más allá. Esto no lo sabemos, pero lo que sí que es cierto es que la gente es consciente de cuándo muere, o al menos mucha gente es consciente de cuándo se produce la muerte y cómo esa muerte obra en él. Y la conclusión es que la muerte no es dolorosa y que todos los que han vivido esa situación tienen una sensación, sobre todo el 90%, gozosa, liberadora, gozosa, y de esos 140 personas que son experiencias absolutamente contrastadas, esas 140 personas cambian su vida y su forma de vivir. Por tanto, no nos tienen que enseñar a morir, sino que nos tienen que enseñar es a vivir, a qué es la vida y a cómo vivimos. Y claro, hay mucha gente que ha dicho, bueno, todo esto está producido porque socialmente te están metiendo que hay una vida más allá y no sé cuántos. Pues bien, de esos 145 pacientes, 18 son niños, que nunca habían tenido una experiencia de ese tipo, ni nadie les había contado religión ni nada de esto, y viven lo mismo. Lo que está explicando es que hay algo más allá, y que él viene a hablar de lo que la física cuántica empieza a hablar, que es la no localización, la no locación de la física. La no localización de la física cuántica viene a decir que la conciencia está más allá de nuestro cerebro y que nuestro cerebro no es más que un receptor de una conciencia superior. Hay un autor que habla de la paradoja del carro. La paradoja del carro es, nuestro cuerpo físico es un carro, el alma es el conductor del carro, el espíritu es el pasajero. El carro y el alma pueden viajar, pero quien da sentido al viaje es el pasajero, es el espíritu. Y este es el mito del carro, ¿no? Que estamos formados por tres, es decir, nuestra física son, nuestro cuerpo físico es el carro, las ruedas, los caballos, el alma es el conductor, pero quien da sentido al viaje es el espíritu, que es el pasajero, el viajero. No, yo en ese sentido soy muy, o quiero ser muy humilde. Yo no quiero descubrir nada porque, oye, sí, pues sí se puede, pero sí que hay cosas que hay que aportar. Y hay una cosa que es muy importante para mí y es el servicio de oncología ha mejorado mucho, pero necesitamos más. Necesitamos una mejora muy importante, más importante en el servicio de oncología en muchos aspectos, ¿no? Que desde luego la sensibilidad que tiene la dirección del centro y la gerencia del centro van por ahí, o sea que en ese sentido yo cuando interlocuto con ellos no tengo graves problemas para poderles explicar porque lo entienden perfectamente. Sin que los enfermos sean especiales, la enfermedad es especial, tiene unas connotaciones especiales y se necesitan, y ese es mi sueño. Mi sueño es ese y mi sueño es también aportar a la sociedad un elemento muy importante que todavía no tenemos y es decirle a la sociedad que los fármacos en investigación funcionan, pero que cuando esos fármacos los ponemos en el ámbito real de la situación también funcionan y eliminar aquellos fármacos que no funcionan, echarlos, quitarlos de en medio para dar a la sociedad los que verdaderamente funcionan. Eso se llama estudios en resultados en salud y ese es mi sueño, es decir, poder establecer que esto es tan importante como la investigación, incluso más importante que la investigación. Pues yo creo que tenemos que colaborar entre todos, es decir, yo creo que la sociedad, los equipos médicos, los equipos sanitarios en general, los equipos de gestión tienen que involucrarse profundamente y de manera absolutamente propia
en todo esto, en la lucha contra el cáncer. Es decir, la lucha contra el cáncer no solamente la hace el paciente, sino que también la hacen los equipos sanitarios y tenemos muchos frentes abiertos en los cuales hay que colaborar. Hay que colaborar en investigación, hay que colaborar en atención sanitaria, hay que colaborar también y hay que humanizar la atención sanitaria y hay que decirle a los pacientes que estamos a su disposición. Muchas gracias. ¿Sirvió? Bueno, ¿Sabías que? Pero, ¿cómo era el campamento de la Legio Séptima Gémina? Al tratarse de un recinto que a lo largo de todas las épocas ha sido urbano, se constata en él la superposición de estructuras modernas, medievales y romanas. Conocemos mucho sobre el pasado romano de León gracias a dos ciencias, la historia y la arqueología. El campamento romano de la Legio Séptima posee una forma prácticamente rectangular, con sus 4 esquinas redondeadas. Su eje más largo mide 570 metros, mientras que el lado pequeño mide unos 350 metros aproximadamente. Ocupa alrededor de unas 20 hectáreas. Como primer paso para su construcción, se realizó una zanja sobre la empalizada que creó la Legio Sexta, y sobre ella se produjo un relleno a modo de cimentación, a partir del cual se levantó un muro cuya altura podría haber superado los 4 metros. Pero en los últimos años de este campamento se realizó una muralla paralela a esta, consiguiendo entre ambas casi unos 7 metros de espesor. En el año 1966 se realizó la excavación de la denominada como Puerta Obispo, que está ubicada entre la catedral y el seminario. Allí se localizó la porta principal y sinistra del campamento, que tal y como muestra una posible reconstrucción, estaba compuesta por 2 torres rectangulares que estaban flanqueadas por un espacio de doble abovedado, que servía como entrada al interior del recinto campamental y que tenía 3 pisos de altura. También se ha confirmado la existencia de torres interiores de planta rectangular. La mayor dificultad que nos presenta a la hora de investigar el campamento de la Legio Séptima Gémina se encuentra en el estudio de su distribución interna, ya que las construcciones que tuvieron lugar durante las épocas medieval y moderna hicieron que algunos de los restos arqueológicos romanos quedasen sepultados bajo cimentaciones o destruidos por ellas. A pesar de estas eventualidades, parece que la ordenación intramuros de este campamento no difiere demasiado del resto de establecimientos en los que se aposentaban otras unidades legionarias. El Principia era el corazón del campamento y en su centro se encontraba el Sacellum, lugar a modo de santuario donde se guardaba la principal insignia de la legión, su águila. Dentro de este edificio también existían espacios dedicados a la administración y gestión del campamento, y bajo esta planta, a modo de sótano, había una estancia donde se almacenaba el tesoro de la legión. La localización de este Principia estaba junto a la calle Ancha y próximo a la plaza de la catedral. Seguimos manteniendo el interés por saber cómo eran los Principia, adentrarnos más en ello, pero también en otras construcciones que formaron este campamento que se asentaron en nuestra capital, León. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Haku, Oscar Chamorro. Divisons, Benestor, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Andrés, que te da la talla, no importa la batalla. Capturro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la propuesta.
evolución. Retumba, pone el ritmo, ya se empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mea. Y es que eres carne de cocina.